El antiguo despacho aún guardaba el olor del tabaco de su padre, mezclado con el perfume olvidado en los libros que dormían sobre los estantes. La chimenea apagada hacía el ambiente más frío de lo habitual, como si el tiempo hubiera renunciado a calentar aquel espacio. Elena entró en silencio, sus dedos deslizándose por la madera oscura del escritorio. Jean estaba de pie frente a la ventana, la mirada perdida en el campo envuelto en niebla. Había algo en él que ya no le era familiar. El hermano que conocía parecía haberse ido con el último verano. Jean habló sin girarse, la voz ronca de quien no dormía desde hacía días. Confesó deudas impagables, fiestas interminables, promesas vacías que ahora golpeaban la puerta en forma de amenazas. Lloraba con la vergüenza de los frágiles, pero intentaba mantener la postura de los hombres que deciden. Dijo que había buscado ayuda, cualquier ayuda, porque la muerte era segura si no hallaba una solución inmediata. Sus palabras caían como cuchillas, sin consuelo ni pausa. Elena no sabía si lo escuchaba como hermana o como huérfana otra vez. El nombre del conde de Brissac surgió con un sabor amargo. Jean explicó que fue el primero en ofrecer matrimonio, incluso estando arruinado. Dijo que Laurent aún abrigaba esperanzas antiguas, un deseo oculto desde los bailes de juventud. Elena retrocedió, como si el nombre mismo le hubiese tocado la piel. Nunca jamás se casaría con ese hombre, sin importar cuán profundo cayera el mundo. Jean simplemente se encogió de hombros, murmurando que Brissac no tenía el dinero necesario, y por eso fue descartado. Entonces Jean reveló la verdad que pesaba como una sentencia. Había ofrecido a Elena al duque de Valcourt, un viudo recluso, aún fiel a la memoria de su esposa muerta, pero presionado por la corte a casarse otra vez. Dijo que el duque aceptó el arreglo sin exigencias, solo para conservar su cargo y el respeto de la nobleza. A cambio, pagaría todas las deudas de los d'Alençon, limpiando el nombre que Jean había arrojado al lodo. Elena palideció, como si la hubiesen arrancado de su propia vida y entregado a un desconocido. Preguntó si también la habría entregado al conde, si él tuviese los recursos. Jean vaciló. El silencio resultó más cruel que cualquier respuesta. Elena gritó, el dolor desbordando como un río roto. El padre jamás habría permitido eso. Él no era el culpable de las deudas, lo era Jean, pero su hermano no se conmovía. Repetía que era la única forma de salvarlos, que el nombre de la familia dependía de ella ahora, y que, si se negaba, él moriría sin tener ya a nadie en el mundo. Y en este momento, si has llegado hasta aquí, permíteme preguntarte, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia? Escribe en los comentarios, queremos saber hasta dónde llega esta emoción. Y si amas los romances de época, intensos y llenos de giros como este, suscríbete al canal. La historia de Elena d'Alençon va a sorprenderte, emocionarte y quizás tocar algo profundo en ti. Quédate hasta el final, porque a veces lo que empieza como una sentencia puede transformarse en redención. Elena dio un paso al frente, los ojos en llamas. Llamó cobarde a su hermano. Dijo que él estaba enterrando lo poco que quedaba del honor de la familia. Su voz cortaba el aire como una fina hoja afilada. Recordó todo lo que su padre les había enseñado, todo lo que prometieron nunca traicionar. Jean solo se encogió, murmurando súplicas que ella se negaba a oír. El dolor ahora era fuego, y Elena ardía en furia. Jean se arrodilló, los hombros caídos, el rostro empapado. Imploraba con voz temblorosa, diciendo que ella era su última oportunidad, su única salvación, que no quería morir, y que, si iba a vivir, necesitaba que ella aceptara ese destino. Elena retrocedió, los ojos llenos de lágrimas, pero el corazón aún resistía. El peso del momento parecía aplastar hasta el silencio, y por primera vez sintió que ya no le pertenecía a sí misma. Elena empezó a caminar en círculos por el despacho, sin rumbo, como si buscara aire donde ya no había espacio para respirar. Todo lo que conocía parecía haber colapsado. La infancia, el hogar, la protección. No quedaba nada salvo decisiones que no eran suyas. Tocó la pared, la silla, la cortina, como si quisiera anclarse al pasado. Pero el pasado ahora era solo un recuerdo sin suelo. Gritó una vez más, con un dolor que no sabía nombrar.
Le preguntó a su hermano si comprendía lo que estaba haciendo, si entendía que estaba vendiendo el último trozo de alma que ella aún conservaba. Jean no respondió. Solo lloraba en silencio, derrotado por sus propias elecciones. Y Elena, aunque aún de pie, sabía que ya había sido vencida por dentro. Su mirada se posó sobre el retrato del padre en la pared. Quiso preguntarle qué hacer, pero el tiempo ya no ofrecía consejos. Lo que quedaba era una decisión impuesta, no elegida. Y así, Elena d'Alençon había sido prometida al duque Sebastián de Valcourt, no por amor, sino por supervivencia. Y su alma, ahora en ruinas, solo aguardaba lo que vendría después. La carroza avanzaba lentamente por el camino empapado, cada sacudida marcando el silencio entre los hermanos. El cielo de plomo parecía perseguirlos, cargado de presagios que ni el tiempo se atrevía a ocultar. Elena mantenía los ojos fijos en la niebla tras la ventana, vestida de negro, con una pequeña maleta a sus pies y la dignidad sosteniendo su cuerpo erguido. Jean no decía nada, el rostro rígido, como si ya no tuviera nada más que ofrecer que su propia ausencia. La lluvia tamborileaba sobre la madera como un lamento antiguo, reemplazando todas las palabras no dichas. Las puertas del castillo de Valcourt se abrieron con un chirrido lento, resonando entre las piedras mojadas. Criados los esperaban bajo el pórtico, sumidos en silencio y con miradas que no ofrecían bienvenida. El aire allí era gélido, espeso, como si cada muro guardara historias que nadie osaba recordar. Elena descendió con pasos contenidos, sintiendo el peso de miradas invisibles. El castillo parecía abandonado por los afectos, una tumba de recuerdos donde el presente era apenas supervivencia. En la habitación reservada para ella, manos apresuradas comenzaron a desnudarla. La criada apenas hablaba, concentrada en vestir a Elena para una ceremonia que parecía más un acto judicial. El vestido era blanco, sin velo, sin perfume, sin belleza. No había flores, ni música, ni invitados. Solo el deber cumplido a la luz de velas. Frente al espejo, Elena no se reconocía. Parecía otra mujer, moldeada por manos ajenas y tragada por un destino no elegido. El salón estaba vacío, salvo por algunos criados y Jean, de pie al fondo. El duque Sebastián de Valcourt entró en silencio, alto y elegante, con los rasgos impenetrables de quien ha desaprendido a sentir. Ninguna sonrisa, ningún gesto de recepción. Solo asintió cuando el sacerdote comenzó a hablar. Elena dijo, «Sí», con los labios fríos, la mirada fija en el altar. Se casó sin intercambiar una sola palabra con el hombre que ahora era su esposo. La ceremonia duró menos que un recuerdo. Tras la bendición, el duque se retiró con Jean al despacho. Elena permaneció inmóvil, con el alma paralizada entre los candelabros. Sentía en su piel que allí su hermano recibiría el pago, como si fuera un contrato finalmente cumplido. Ningún roce, ninguna palabra. Olivia, la gobernanta de ojos oscuros y moño apretado, se acercó e hizo un gesto para que la siguiera. La condujo por pasillos oscuros hasta una habitación amplia, fría, vacía de todo menos de soledad. Elena se sentó al borde de la cama, pero no encontró fuerzas para desvestirse. Se recostó con el vestido, las manos cruzadas sobre el pecho, la mirada perdida en el techo alto y apagado. El colchón parecía piedra, la habitación olía a polvo, a silencio, a ausencia. Cada golpe del viento en la ventana sonaba como un eco interior. Elena no durmió, solo veló su propia alma, como si ya estuviese muerta, pero con los ojos abiertos. Horas después, la puerta crujió suavemente. Olivia reapareció con una pila de vestidos doblados con esmero. Dijo que eran de la difunta esposa del duque, telas delicadas, bordados finos, tonos suaves que Elena no veía desde los tiempos de bailes y primaveras. El olor a lavanda aún habitaba los tejidos. Elena los tocó con vacilación, como si profanara un recuerdo. Pero no había nada suyo que conservar. No tenía que rechazar. Olivia comentó que el duque había pedido que los usara. Elena no comprendió el motivo, pero guardó silencio.
Cada vestido era un pedazo de una mujer que ya no vivía, pero aún ocupaba espacio. Entre suspiros, Olivia separó un modelo azul de mangas largas, discreto, con pequeños bordados en el cuello. Dijo que el duque deseaba verla en la cena, y que esa sería su primera noche como señora de Valcourt. Helena caminó hasta el espejo y alzó el vestido a la altura del cuerpo. Por un instante se sintió una niña jugando a ser dama, pero el espejo le devolvió la imagen de una mujer exiliada, vestida con los retazos de otra. Aún así, había algo en el contacto de la tela que despertaba memorias olvidadas, una leve reminiscencia de quien ella había sido antes del dolor. No era consuelo, era apenas un rastro de humanidad. Mientras se vestía, Helena miraba el vacío de la habitación como quien se prepara para enfrentar lo desconocido. Sabía que la cena no sería solo una comida, sino una presentación silenciosa, un enfrentamiento de almas distantes. Estaría frente al hombre con quien ahora compartía el nombre, la casa, la historia. Y no sabía si debía temerle o comprenderlo, pero estaba decidida a no inclinarse. Cuando Olivia abrochó el último botón del vestido, dio un paso atrás y dijo que ya estaba lista. Helena no respondió. Solo respiró hondo, tocó el cuello del vestido y miró una vez más su reflejo. Una mujer viva, vestida con la memoria de una muerta, caminando hacia un futuro que no había elegido. Helena fue conducida por Olivia hasta el comedor, donde el aire parecía suspendido en el tiempo. El ambiente era vasto, con una araña antigua lanzando sombras doradas sobre la larga mesa cubierta con vajilla delicada. En la cabecera, el duque ya estaba de pie, esperando. Al verla, sus ojos se posaron brevemente en el vestido azul, revelando un casi imperceptible disgusto. Sin decir palabra, hizo un gesto contenido de cortesía y volvió a sentarse. Helena respondió con una leve inclinación y tomó su lugar en el otro extremo de la mesa. El silencio entre ellos era espeso como la niebla afuera. Las velas titilaban suavemente, reflejándose en la plata pulida. Cada movimiento de cubierto resonaba como un golpe en la quietud del salón. Helena mantenía la mirada baja, sintiendo que cualquier palabra sonaría fuera de lugar. El duque, imperturbable, comía con lentitud y ceremonia como si estuviera solo. Tras largos minutos, se levantó, hizo una leve reverencia y abandonó la sala sin decir nada. Helena quedó inmóvil, con las manos sobre el regazo. Se sentía más sola que en cualquier otro momento del día. La cena, que debía ser el primer gesto de acercamiento, se había convertido en un ritual sin alma. La criada permanecía de pie a su lado, con postura serena. Helena la miró, deseando romper el peso del instante. Con voz contenida, preguntó si el duque siempre era tan callado. La respuesta llegó con una suave sonrisa. «Sí, señora Valcourt». Helena levantó la mirada y con dulzura corrigió. «Por favor, llámeme Helena». Olivia dudó, luego asintió con los ojos. Contó que desde la muerte de Teresa, la antigua duquesa, él casi no hablaba con nadie. Dijo que la casa antes era diferente, llena de música y voces. Helena sintió una punzada en el pecho, como si habitara un lugar que aún pertenecía a otra. El recuerdo de Teresa parecía vivo en cada muro. Quiso cambiar de ambiente, respirar otro aire. Entonces pidió visitar la biblioteca. Olivia la condujo por pasillos silenciosos hasta un gran salón cubierto de estanterías altas que tocaban el techo. Escaleras de madera oscura permitían alcanzar los libros más distantes. Había cuadros colgados entre los volúmenes, retratos, paisajes, escenas íntimas. Olivia explicó que muchas de esas obras habían sido pintadas por Teresa. Helena se detuvo ante una de ellas y murmuró que eran hermosas. Se sentía pequeña ante la inmensidad de aquel lugar. Los libros, el silencio y las imágenes contaban historias que parecían más vivas que las personas de la casa. Helena agradeció a Olivia y pidió quedarse sola. La criada asintió con un leve gesto y se retiró. Helena eligió un volumen al azar, se sentó cerca de la ventana y comenzó a leer. Las palabras la envolvían como un manto suave, alejándola por instantes del peso que la rodeaba. No oyó cuando la puerta se abrió.
No percibió el sonido discreto de los pasos sobre el suelo antiguo. Estaba tan absorta en la lectura que no sintió la mirada fija que la observaba desde el otro extremo del salón. El duque Sebastián de Valcourt permanecía inmóvil, apoyado en el marco, con los ojos detenidos en aquella escena. Algo en él vaciló por un instante, como si viera una imagen que no esperaba encontrar. Ella no sabía que la estaban observando. Pasaba las páginas con delicadeza, los dedos deslizándose sobre el papel como quien acaricia recuerdos. El vestido azul moldeaba su silueta con suavidad y su cabello rubio, ahora suelto, caía como un velo sobre los hombros. Su serenidad contrastaba con el frío de la casa. Por primera vez aquel salón, antes lleno de vacío, parecía tener algo vivo latiendo en su interior. El duque no dijo nada, pero dio un paso hacia adelante. Sus ojos seguían fijos en ella, como si estuviera frente a un cuadro que no quería perder. Su respiración era contenida, como si temiera romper el instante. Helena aún no percibía su presencia, absorta entre las palabras del libro y sus propias memorias. Pero él se acercaba, lenta y silenciosamente, como quien toca un secreto. Cuando finalmente ella sintió algo alterar el aire a su alrededor, alzó los ojos. El duque estaba allí, más cerca de lo que esperaba, y su mirada la alcanzó como un soplo inesperado. No hubo sobresalto ni palabra, y entonces él dio un paso más. Helena alzó la mirada lentamente, aún con el libro entre las manos. Frente a ella, el duque seguía de pie, con el semblante sereno, pero atento. Su voz surgió baja, diciendo que pocos entraban en aquella sala, especialmente por la noche. Helena no se movió, simplemente respondió con respeto, sin perder la delicadeza. Cuando él comentó que ese espacio no se usaba desde hacía años, ella imaginó que había pertenecido a la duquesa fallecida, pero no hizo preguntas. Él percibió el pensamiento, pero no dijo nada. El duque dio un paso más acercándose y formuló una pregunta inesperada. Quiso saber si ella comprendía el motivo de aquel matrimonio. Helena asintió, explicando que Jean le había hablado de la situación. Sebastián dijo que no deseaba interferir en sus costumbres, que era libre de recorrer la casa como quisiera. Añadió solo una excepción. La puerta azul en el ala este jamás debía ser abierta. Su voz no era amenazante, pero llevaba un peso difícil de ignorar. La mención a la puerta despertó una inmediata curiosidad. Helena, aún sentada, preguntó qué había allí. El rostro del duque cambió. Su mirada se endureció y sus palabras fueron secas. Dijo simplemente que esperaba que ella hubiera comprendido. Helena asintió, desconcertada por el tono repentino. Él permaneció un instante en silencio y luego se despidió con un leve gesto, saliendo de la biblioteca sin más explicaciones. Por la mañana, atraída por el suave aroma del café, Helena recorrió los pasillos aún en penumbra hasta llegar a la cocina. Empujó la puerta con cuidado y sorprendió a las criadas preparando el desayuno. El sobresalto fue inmediato. Los rostros se congelaron al verla entrar. Las manos se detuvieron en el aire y los ojos se posaron sobre ella con asombro contenido. Era la primera vez que veían de cerca a la nueva duquesa y mucho menos en un espacio reservado al servicio. Helena dio un paso adelante y con una sonrisa ligera dijo que le gustaba cocinar. Contó que ese día quería preparar el almuerzo. Las criadas se miraron en silencio, sin saber si retroceder o ayudar. No sabían cómo reaccionar ante aquella naturalidad tan inesperada, pero el tono tranquilo de Helena y su presencia serena pronto desarmaron la tensión. Una de ellas tomó una canasta de verduras y se la entregó, aún dudosa. Olivia entró poco después, alertada por los susurros del pasillo. Observó la escena antes de hablar. Se acercó con cautela y comentó que tal vez el duque no aprobaría su presencia allí. Helena respondió con sencillez, recordando que él le había dado libertad dentro de la casa, salvo por una sola puerta. La gobernanta escuchó en silencio, sin discutir. En Helena había una firmeza que no requería autoridad, solo atención. Mientras lavaba las verduras, Helena hizo una pregunta casual sobre el ala este. Quiso saber qué había detrás de la puerta azul. Olivia, que hasta entonces observaba sin expresión,
endureció el rostro por un momento. Dijo solamente que no estaba permitido hablar de eso y que todas las criadas lo sabían. Elena no insistió. Cambió de tema y pidió que le mostraran los condimentos. Poco a poco, las criadas retomaron su ritmo. El ambiente recuperaba su compás. Elena cortaba, mezclaba, probaba. Sus gestos venían de recuerdos de infancia, de días en que cocinar era un refugio silencioso. Las manos firmes, los ojos atentos, la respiración tranquila. Por unos instantes no pensaba en bodas, ni en reglas, ni en puertas cerradas, solo en el calor de las ollas y el murmullo de voces volviendo a moverse con naturalidad. Desde la ventana, el cielo comenzaba a aclarar sobre el pueblo distante. Elena miró los árboles cubiertos de niebla y luego volvió la mirada al interior de la cocina. Tomó una fuente, se secó las manos y notó que dos criadas intercambiaban sonrisas tímidas mientras la observaban. Nada se dijo, pero en aquel lugar que aún le era ajeno, se dibujaba algo nuevo. Una forma de estar. La cocina aún estaba impregnada del vapor de las ollas cuando Elena terminó de sazonar. Cortaba las verduras con atención, removía los caldos como quien conoce cada gesto. Las criadas la observaban en silencio, impresionadas. Era la primera vez que veían a una dama de la casa cocinar sin ceremonias, sin órdenes, sin apuro. Elena parecía cómoda allí, como si fuera el único lugar donde nada necesitaba fingirse. Y al notar sus miradas, simplemente dijo que le gustaba y que seguiría haciéndolo. El almuerzo fue servido en el comedor menor, donde el ambiente era más íntimo. Elena esperaba en silencio cuando el duque entró. Se sentó con su habitual reserva. Probó el primer plato y comentó que estaba excelente. Luego dijo que no era común que una duquesa frecuentara la cocina. Elena respondió con calma, sin dudar. Explicó que allí dentro deseaba vivir con libertad. No tenía sentido repetir formalidades lejos de los ojos del mundo. El duque asintió, sin discutir. Terminó el plato en silencio. Poco después, un criado entró y anunció la llegada de una visita. El duque preguntó el nombre. Al oír Conde de Brissac, Elena dejó caer el cubierto. El sonido fue seco, directo. Bajó la mirada, sintiendo el cuerpo ponerse tenso. El duque la observó con atención, pero no dijo nada. Pidió al criado que informara al conde que lo recibiría en el despacho en breve. Elena pidió permiso y salió de la sala con pasos apurados. En su habitación cerró la puerta con fuerza y se sentó al borde de la cama. Sabía que ese nombre volvería algún día, pero esperaba que fuera más tarde, en otro contexto. Pensó en su padre, que siempre había mantenido distancia del conde. Pensó en las conversaciones interrumpidas, en las visitas inesperadas, en las historias que circulaban entre las jóvenes de la región. Jeanne nunca se preocupó por eso, pero ella sí, desde siempre. Estar casada no cambiaba el malestar. Seguía siendo la misma mujer frente a un hombre que no conocía límites. Su presencia en la misma casa era un peso difícil de ignorar. Elena caminó hacia la ventana, sin saber qué hacer. Pensó en marcharse, pero no quería parecer débil. Pensó en enfrentarlo, pero no sabía si el duque lo permitiría. Por ahora solo quedaba esperar. El tiempo pasó despacio hasta que alguien llamó a la puerta. Era el duque. Entró con pasos firmes y permaneció de pie frente a ella. Dijo que había notado su incomodidad y quería saber la razón. Elena contó lo que sabía, con frases claras. No exageró ni ocultó. Dijo que el conde ya la había buscado antes y que no confiaba en él. Habló de sus actitudes, de los rumores y del malestar que siempre había sentido. El duque la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, él permaneció en silencio un momento. Luego dijo con firmeza: «Tranquila, Elena, qué suerte la tuya. Ahora tu esposo soy yo. Él no volverá a nuestra casa». Elena no respondió, pero quedó sorprendida por la naturalidad de esas palabras. No había dulzura, pero sí algo estable, casi protector. Por primera vez, alguien asumía responsabilidad por ella sin condiciones ni exigencias. Él no esperó respuesta. Solo hizo un leve gesto con la cabeza y salió, cerrando la puerta con cuidado.
Elena quedó allí, tratando de ordenar lo que sentía. Sus palabras seguían resonando. No borraban el pasado ni quitaban el miedo, pero transformaban el presente en algo más habitable. Y eso, de algún modo, bastaba. Volvió a sentarse junto a la cama, los codos sobre las rodillas. Pensaba en lo que había vivido y en cómo sin buscar había sido protegida. El nombre de Laurent de Brissac aún le causaba incomodidad, pero ya no representaba una amenaza dentro de esas paredes. Su presencia había sido detenida, y, por ahora, eso era suficiente. El castillo parecía retomar su silencio habitual, pero dentro de Elena había ruidos que no cesaban. Cocinaba, leía, caminaba por los jardines cubiertos de rocío. Intentaba fingir que todo seguía igual, pero no lo estaba. Desde aquella frase de Sebastián, nuestra casa, algo se agitaba en su interior. Era como si su presencia allí se hubiera vuelto más real, y cuanto más lo sentía, más miraba hacia el pasillo del ala este, donde la puerta azul permanecía inmóvil, en silencio. La encontró una mañana nublada, tras descender por un corredor que no conocía. Era más oscuro, con paredes húmedas y olor a polvo antiguo. La puerta azul estaba al final, aislada, sin tapices, sin ventanas. Elena se acercó con lentitud. Tocó la madera fría con la punta de los dedos. No intentó girar el picaporte, pero tampoco se alejó. El aire era más denso, como si ese espacio perteneciera a otro tiempo. Permaneció allí, inmóvil. Pasaron minutos hasta que Olivia apareció en el corredor. Caminaba con pasos rápidos y el rostro serio. Al ver a Elena frente a la puerta, se detuvo de inmediato. Le dijo, en tono contenido, que el duque no se alegraría si la viera allí. Elena no se movió. Preguntó con calma qué había detrás. Olivia desvió la mirada. Dijo que si hablaba perdería su empleo. Le pidió que se alejaran de allí. Elena obedeció, pero su mente seguía atrapada en aquel picaporte. Horas más tarde, una criada le informó que el duque la esperaba en la biblioteca. Elena subió con el corazón apretado, imaginando que Olivia lo había contado. Pero al entrar, notó que él no mencionó la puerta. Estaba de pie, frente a la chimenea, con la mirada fija en el fuego. Le dijo que al día siguiente asistirían a un baile de la aristocracia local. Era la primera vez que la presentaría como su esposa. Elena asintió en silencio. Sabía que el mundo allá afuera no sería amable. A la mañana siguiente, Olivia le llevó un vestido verde esmeralda de tela noble, enviado por el propio duque. Dijo que él había elegido ese color. Elena se vistió en silencio, observando su reflejo con extrañeza. El escote discreto, los bordados delicados, la cintura marcada. Estaba hermosa, pero se sentía ajena. Olivia recogió su cabello con firmeza y colocó un pequeño broche dorado. Elena no dijo nada, pero su corazón latía más rápido. La carroza los llevó en silencio hasta el palacete donde se celebraría el evento. Al bajar, Elena sintió las miradas. Sonrisas, saludos, reverencias. Las mujeres la examinaban con los ojos. Los hombres la observaban con curiosidad. El duque permaneció a su lado todo el tiempo. Caminaba con una de sus manos apoyada en la cintura de ella. Un gesto firme, discreto, pero constante. Elena seguía sus pasos con atención, consciente de cada contacto. En el salón, la música era suave, los perfumes intensos, las luces cálidas de candelabros. Elena se movía con elegancia, hablaba poco, sonreía cuando era necesario. Escuchó elogios sobre su vestido, su porte, la elección del duque. Se sentía como una pieza en exhibición, pero no protestaba. Era el papel que le correspondía. Observaba todo con cautela, sabiendo que incluso allí, bajo tantas máscaras, podían esconderse trampas. Durante un instante breve, Sebastián se alejó para conversar con un conocido. Elena se quedó junto a una de las ventanas, mirando el jardín oscuro del exterior. Una criada le ofreció un refresco. Aceptó, agradeció y giró lentamente para regresar al centro del salón. El vestido se movía con sus pasos pausados y el broche dorado seguía brillando bajo la luz de las velas.
Fue entonces cuando lo sintió. Una mano se posó sobre su cintura, firme, conocida y equivocada. No era la presencia tranquila del duque. El gesto era invasivo, marcado por una intimidad que no había permitido. Luego, la voz surgió, baja y venenosa, cerca de su oído. «Hola, duquesa». El cuerpo de Helena se tensó. La sangre se heló antes de que la razón pudiera reaccionar. Con lentitud, giró el rostro, y entonces lo vio. Era él, conde Logan de Brissac. Helena no dudó. Cuando sintió la mano del conde en su cintura, se apartó como si huyera de una llama. Sus ojos brillaban de insolencia, su sonrisa era venenosa. «No me toque», dijo ella, con voz firme a pesar del temblor en su cuerpo. El salón alrededor parecía no escuchar, pero el gesto no pasó desapercibido. Un instante después, Sebastián apareció a su lado, con la mirada tan afilada como espadas. El duque se plantó frente a Brissac, como quien levanta un muro. Su voz fue baja, sin prisa, pero con una amenaza clara. «No la toque o lo mataré. Manténgase lejos, por su propio bien». El conde alzó una ceja sin ocultar el desprecio. «Ella debería ser mi esposa», respondió. Sebastián mantuvo la mirada firme. «Ahora ella es mi esposa. Espero que sepa respetarlo». Helena contenía el aliento. Observaba a los dos hombres como si estuviera entre dos precipicios. Entonces el duque se acercó a su oído y murmuró: «Venga, vamos a bailar. Necesita calmarse y mostrar que somos una pareja». Helena dudó un instante, luego asintió. Extendió la mano, aún temblorosa. Sebastián la condujo al centro del salón, mientras el conde desaparecía entre miradas disimuladas. El duque colocó su mano en su cintura con firmeza y delicadeza. La otra mano de Helena reposó sobre su hombro, sintiendo la rigidez bajo la tela noble. Se estremeció al contacto. No de miedo, sino de sorpresa. La cercanía revelaba el perfume discreto de Sebastián, hecho de tabaco suave, cuero y algo imposible de nombrar. El calor de su cuerpo la envolvía como un refugio inesperado. Sus cuerpos se movían con elegancia contenida, pero por dentro ella sentía todo vibrar. La mano de él guiaba sus pasos con seguridad, mientras sus dedos parecían medir la fuerza y la fragilidad que convivían en ella. Los ojos de Helena se alzaron, vacilantes, y encontraron los de él. Por un instante no había música, ni salón, ni invitados. Solo ellos dos respirando el mismo aire. Helena pensaba en lo que había sentido al verlo defenderla, y ahora, tan cerca, percibía algo más. Un cuidado que no era solo deber, sino elección. Cada gesto de él evitaba el exceso, pero lo decía todo. El pecho de Sebastián subía y bajaba lentamente, como si contuviera algo que aún no podía dejar escapar. Ella apretó suavemente los dedos sobre la tela del abrigo, como si intentara aferrarse a ese instante. Sebastián sentía el perfume leve que venía de ella, lavanda y miel, tan distinto al frío que lo rodeaba desde hacía años. La suavidad de la tela bajo su mano le recordaba que ella no estaba hecha para el miedo, sino para la libertad. Observaba su rostro, aún tenso, pero con los trazos suavizándose poco a poco. No dijo nada. Solo la condujo como si bailar con ella fuera, de algún modo, una disculpa al destino. Bailaron así entre caricias contenidas y silencios llenos, hasta que la música cesó. Y cuando Sebastián dijo: «Ya fue suficiente por hoy», lo hizo en voz baja, casi íntima. Helena lo miró a los ojos y por primera vez en esa noche sonrió. Una sonrisa pequeña, pero sincera. Asintió con un leve gesto, y juntos, lado a lado, dejaron el salón. La noche los esperaba afuera, como un secreto recién nacido. La carroza los aguardaba al pie de los escalones. Ninguno de los dos apuró el paso. Subieron juntos, sin palabras, compartiendo apenas el mismo espacio y el mismo cansancio. Cuando las puertas se cerraron, Helena apoyó la cabeza en el respaldo, respirando hondo. El duque mantenía la mirada fija en la ventana. El camino de regreso parecía largo, pero esa noche ya no había temor. Al llegar al castillo, Helena subió lentamente las escaleras, con los dedos rozando suavemente la baranda. El vestido parecía más pesado que antes, y los peldaños
se alargaban como si condujeran a otro mundo. No miraba hacia atrás, solo avanzaba. Sebastián permaneció en el vestíbulo, observándola en silencio. La vio alcanzar el último escalón y desaparecer por el pasillo. Por un momento no se movió. Luego entró en su habitación sin encender velas. La penumbra le parecía suficiente. Caminó hasta la pared opuesta, donde aún colgaba el retrato de Teresa, hermosa, con el cabello oscuro suelto y una sonrisa leve en los labios. Así quería recordarla. Permaneció allí unos instantes, inmóvil, como si escuchara una última conversación en silencio. Su tiempo había terminado, pero el afecto seguía callado. Con cuidado, Sebastián tomó el cuadro entre las manos. No hubo prisa ni rencor, solo un gesto de despedida discreta. Llevó el retrato hasta un baúl de lino, guardado entre otras memorias. Lo cubrió con delicadeza. Cerró el baúl con una respiración lenta. No era para olvidar, sino para permitir que el presente respirara. Era hora de mirar hacia adelante. La habitación, ahora con la pared vacía, parecía más amplia. Sebastián permaneció allí, sintiendo el peso sutil del cambio. Elena llevaba su nombre, y en ese instante aceptó que un nuevo lugar estaba siendo construido, no sobre ruinas, sino al lado de ellas. En silencio, volvió la mirada hacia la ventana y contempló el cielo oscuro. Un ciclo había terminado, y por ahora hizo bastaba. Los días en el castillo transcurrían en silencio, mientras Sebastián se ocupaba de asuntos políticos, reuniones y papeles que parecían no tener fin. Elena lo comprendía. Pasaba las horas caminando por los pasillos, organizando libros, intentando coser pequeños retazos de rutina. Pero cada vez que subía las escaleras, sus ojos se detenían al final del ala este. La puerta azul se había convertido en una presencia constante, inmóvil pero viva. Aquella noche, al regresar a su habitación, oyó algo. Se detuvo de inmediato. Un sonido ahogado venía de esa dirección, bajo, contenido, como un llanto atrapado o una voz susurrada. Permaneció inmóvil unos segundos. Su corazón se aceleró. El sonido cesó. Solo quedó el silencio, pero ahora parecía más espeso, como si guardara algo. Elena continuó hasta su habitación con pasos cortos y la mente en alerta. A la mañana siguiente, encontró a Olivia en el pasillo. Estaban solas. Elena la llamó con firmeza y dijo mirándola a los ojos: «Anoche escuché ruidos del ala este». Olivia palideció. Intentó sonreír, pero no pudo. Solo dijo: «El castillo es antiguo, señora. Las paredes crujen, el viento se cuela por las rendijas». Elena mantuvo la mirada fija. No era el viento. Olivia dudó un instante, luego bajó la vista, y no dijo nada más. La noche siguiente, Elena no logró dormir. El sonido volvió, más claro, más cercano. Arañazos suaves, seguidos de murmullos largos, como lamentos. Salió de la habitación en silencio. El pasillo del ala este parecía más frío, el aire más espeso. Se detuvo frente a la puerta azul. Pegó el oído. Del otro lado alguien murmuraba. Intentó abrir. Cerrada con llave. Su cuerpo entero reaccionó como si estuviera frente a algo vivo. Entonces se escucharon pasos, firmes. Subían lentamente las escaleras. Elena se escondió tras una tapicería en el rincón. El corazón le latía con fuerza. A través de la rendija vio a Sebastián. Llevaba las manos en los bolsillos, el rostro serio, el andar tranquilo. Se detuvo frente a la puerta azul, sacó una llave del abrigo, abrió, entró y cerró detrás de sí. Sebastián entró y cerró la puerta tras de sí. El pasillo volvió a sumergirse en el silencio. Elena permaneció escondida sin poder respirar hondo. El frío del castillo parecía haber atravesado su piel. Aquella puerta, hasta entonces solo una duda, ahora era certeza. Allí dentro había algo que el duque ocultaba, algo que enfrentaba solo, noche tras noche. Y ella, por primera vez, supo que amar a ese hombre tal vez significaría descubrir hasta dónde podía soportar lo que él no decía. Desde que vio a Sebastián atravesar la puerta azul, Elena no tuvo más sosiego.
La imagen del duque desapareciendo en el pasillo prohibido se repetía cada vez que cerraba los ojos. Ahora, cada gesto de él llevaba un silencio distinto. Quería preguntar qué había allí, pero el miedo a la respuesta era más fuerte. Necesitaba saber, necesitaba ver con sus propios ojos, y para eso debía encontrar la llave. A la mañana siguiente, Sebastián la sorprendió con una invitación. Dijo que el día estaba claro y que le gustaría cabalgar con ella por los alrededores de la propiedad. Elena aceptó. El campo se abría en tonos suaves y el viento frío traía el perfume discreto de las lavandas. Al ver un campo florido, bajó del caballo y caminó lentamente entre las hileras. Pasaba las manos por los pétalos con delicadeza, como quien acaricia un recuerdo. «Es hermoso», murmuró. Sebastián la observaba desde lejos. La luz fría de la mañana tocaba el rostro de Elena con suavidad. El vestido se movía con el viento. El cuello quedaba expuesto por el cabello recogido. Por un instante parecía una pintura viva, suspendida en el tiempo, como si el pasado y el presente se detuvieran para mirarla también. Entonces él desmontó y se acercó, en silencio. Elena caminó un poco más y preguntó sin apuro. ¿A ella le gustaba venir aquí? Sebastián dudó un segundo, luego asintió. Le encantaba. El silencio entre los dos se alargó, cargado de recuerdos que ella no conocía. Entonces Elena preguntó con delicadeza, ¿qué le pasó? Él permaneció inmóvil, la mirada fija en un punto distante. Cuando habló, su voz sonó baja, como si viniera de muy lejos. Teresa quedó embarazada. Fue una sorpresa. Las primeras semanas fueron tranquilas, hasta que todo cambió. El parto se adelantó. Complicaciones. Perdió mucha sangre. No resistió. La última frase salió casi sin sonido, como si no quisiera ser dicha. Elena bajó la mirada. Dijo simplemente, «Lo siento», pero el rostro de él ya se había cerrado. El instante de apertura se había ido, como una puerta empujada por el viento. Con un tono seco, dijo, «Volvamos», y caminó adelante, sin mirar atrás. En el castillo, Sebastián fue directo al despacho. Elena subió a su habitación con pasos lentos. Olivia entró con una carta en la mano. Era de Jean. Vendría a visitarla en los próximos días. Elena sostuvo el sobre unos segundos, sin abrirlo. El nombre de su hermano aún pesaba. Recordaba al Jean de antes, las tardes en que la hacía reír. Pero ese hermano ya no existía. Lo que quedaba era el hombre que la había entregado. El dolor y la rabia se mezclaban como vino fuerte con agua fría. Esa noche, Elena permaneció despierta, sentada en la cama. Con los ojos fijos en la oscuridad, no había desistido. La imagen de la puerta azul volvía como una pregunta sin respuesta. El duque la había atravesado, solo, en secreto, y ella sentía, muy dentro, que necesitaba entender, que necesitaba saber. Esperó a que todos durmieran. Cuando la casa cayó en silencio, se levantó, se calzó los zapatos y bajó. El despacho estaba oscuro, pero no cerrado. El picaporte giró sin resistencia. El olor a tinta, cuero y tiempo aún flotaba en el aire. Con pasos lentos, Elena empezó a buscar. Cada movimiento era contenido. Abrió cajones, apartó libros, levantó papeles. Buscaba la llave, o cualquier pista. El sonido de sus propias manos parecía demasiado alto, y el tiempo corría como un enemigo. Entonces pasos, rítmicos, cercanos. Elena se quedó inmóvil. La puerta se abrió. Sebastián estaba allí, de pie, observándola. Ella aún estaba arrodillada frente al estante abierto. El tiempo pareció suspenderse. Su mirada era indescifrable. Cuando habló fue con firmeza, sin elevar la voz. «¿Qué estás husmeando entre mis cosas?» Elena levantó los ojos lentamente. Ya no había excusas, solo la verdad entre ellos. Aún no dicha. Elena no retrocedió. Cuando Sebastián la encontró en el despacho, no intentó mentir. Dijo que había escuchado sonidos provenientes del ala este, que no podía dormir desde entonces, que había algo en aquella puerta azul
que parecía llamarla cada noche. El duque guardó silencio por un instante. Luego se acercó con el rostro a centímetros del suyo. Dijo con firmeza contenida: «Fui claro». Pero Elena no desvió la mirada. «Y yo fui honesta», respondió. «Necesito saber, Sebastián». Él no respondió. Simplemente extendió la mano y tomó la suya. La condujo en silencio por los pasillos del ala este, como quien finalmente se rinde ante algo largamente postergado. Se detuvieron ante la puerta azul. Sebastián sacó una llave del bolsillo, giró la cerradura lentamente. La puerta se abrió revelando una luz tenue y una habitación dormida en el tiempo. El suelo crujía bajo sus pasos. Los juguetes estaban esparcidos sin orden, algunos desgastados por el uso. Sobre una cama baja junto a la pared dormía un niño. Elena se detuvo, el corazón acelerado. El pequeño tenía unos 7 años, cabello claro, piel pálida. Dormía abrazado a un muñeco de trapo, las rodillas cubiertas por una manta delgada. Ella avanzó lentamente hasta el borde de la cama y se arrodilló. No dijo nada. Solo lo observó, sintiendo cómo se le apretaba la garganta. Sebastián permanecía atrás, de pie en la puerta, como si aún temiera cruzar un umbral invisible. «Se llama Gustavo», dijo por fin. «Es mi hijo». Elena lo miró sin comprender del todo. Entonces él continuó con voz baja: «Hijo de Teresa, del parto que se la llevó». Hizo una pausa larga. «Nació así, no camina, no habla, se arrastra por el suelo. Pasó meses en la cuna sin responder. Dijeron que lo escondiera, que sería objeto de burlas, que deshonraría el apellido». Ella acarició con los dedos el cabello fino del niño. «¿Y tú aceptaste eso?» Quise protegerlo, pero lo escondí. Y quizás al final eso fue peor. Su voz vaciló. «Lo amo, Elena, pero no supe amarlo bien». Elena respiró hondo. Tomó la pequeña mano del niño, sintiendo su piel cálida y frágil. Solo necesitaba ser visto, acogido. Hizo una pausa. «Pasaste años escondiendo el dolor, intentando protegerlo de la crueldad, pero lo dejaste sin afecto, sin mundo». Sebastián dio un paso, se arrodilló a su lado. Su rostro estaba tenso, pero sin lágrimas. «Hablas con él como si fuera tuyo». Elena alzó los ojos firmes. «Porque ahora lo es. Si vive bajo este techo, si lleva tu sangre, entonces también es mío». Volvió a acariciar al niño. «Y no volverá a vivir escondido. ¿Quieres que viva en el castillo? ¿Con los criados? ¿Con las miradas? Quiero que viva, que vea la luz, que sienta el viento, que aprenda a sonreír con alguien a su lado». Lo miró con la voz quebrada. «Me diste libertad para andar por esta casa, pero él nunca la tuvo, hasta ahora». El duque tomó su mano, fuerte, pero con ternura. «Gracias». Elena asintió con lágrimas en los ojos. «Mañana saldrá de esta habitación y nunca más volverá a estar aquí solo». Cuando regresaron al pasillo, el castillo parecía respirar distinto. El dolor no se había ido, pero ahora había otro nombre en medio del silencio: esperanza. A la mañana siguiente, Elena esperó a que los criados entregaran la silla de ruedas que había solicitado. Cuando oyó los pasos en el pasillo y el crujido de la madera, supo que era ella. 2 criados trajeron el objeto hasta la puerta del ala este, lo colocaron con cuidado y se retiraron en silencio. Elena respiró hondo, empujó la silla hasta la habitación azul y abrió la puerta con decisión. Dentro, encontró a Olivia alimentando al niño con delicadeza. La criada se sobresaltó. «¿Señora?», preguntó sorprendida, aún con la cuchara en la mano. Elena sonrió. «Está todo bien, Olivia. Sebastián me trajo aquí anoche. A partir de hoy, Gustavo no estará más aislado en esta habitación». Olivia tragó saliva, emocionada. ¿Él se lo contó? Después de tanto tiempo, no lo esperaba. Elena asintió, acercándose a la cama con pasos firmes y tranquilos. Gustavo la miró con curiosidad. Elena se arrodilló junto a él y habló con suavidad. «Me llamo Elena. Tu padre me habló de ti. Hoy vamos a dar un paseo afuera. ¿Te parece bien?» El niño no respondió con palabras,
pero extendió la mano y tocó su cabello con ternura. Elena cerró los ojos por un instante, sintiendo que aquel simple gesto lo cambiaba todo. Lo tomó en brazos con cuidado. Olivia acercó la silla y juntas lo acomodaron con delicadeza. Elena empujó la silla por los pasillos del castillo, mientras Gustavo lo observaba todo con ojos atentos. Al llegar al jardín, sus ojos brillaron. La luz suave de la mañana, el sonido de las hojas, el olor de la tierra. Cada detalle parecía tocarlo profundamente. El viento soplaba entre las ramas, las flores se mecían en tonos suaves y los pájaros cantaban con alegría. Gustavo extendía los brazos, señalaba, sonreía. Desde la ventana de su despacho, Sebastián los observaba en silencio. El niño que había escondido por miedo, ahora descubría el mundo gracias a esa mujer a la que apenas conocía, pero en quien ya confiaba. En los días que siguieron, Elena mantuvo la rutina. Llevaba a Gustavo al jardín, le leía, le contaba historias, dejaba que tocara las plantas y sintiera el calor del sol. Gustavo prestaba atención a todo. Un lazo invisible se fortalecía entre los dos. Olivia, desde lejos, los miraba con los ojos llenos de lágrimas. Una tarde, mientras le ponía los zapatos a Gustavo, Elena se detuvo. Observó con atención. El dedito de su pie izquierdo se movió, pequeño pero evidente. Llamó a Sebastián con urgencia. Él entró, se arrodilló, miró al niño y lo vio. ¿Lo viste?, preguntó Elena emocionada. El duque asintió. No estaba acostumbrado a ver el mundo, dijo Sebastián con voz contenida. Quizá ahora ha encontrado un motivo para reaccionar. Quiere jugar, correr. Elena tomó su mano. Es solo el comienzo. Él no respondió, pero su mirada lo decía todo. Por primera vez creía. Ese mismo día, al salir de la habitación del niño, Olivia sorprendió a Elena con una carta. Reconoció la caligrafía de Jean antes de abrirla. La letra temblorosa decía que vendría a visitarla en los próximos días. Elena leyó en silencio, dobló el papel con cuidado y no dijo nada. Solo lo guardó. Días después, Jean llegó. El olor a alcohol era fuerte, los ojos enrojecidos, la postura inestable. Sebastián lo observó y dijo en voz baja: «Ha vuelto al juego, estoy seguro». Elena asintió. Pidió a los criados que le prepararan un baño y que alistaran la habitación de invitados. Más tarde, Jean bajó para la cena. El salón estaba iluminado, la mesa servida, y Elena ayudaba a Olivia a colocar a Gustavo junto a su silla. Jean se detuvo en medio del camino con los ojos abiertos. «¿Quién es ese niño?», preguntó, con voz pesada por el alcohol. Sebastián, sereno, respondió sin dudar. «Es mi hijo». Jean alzó una ceja sorprendido. «¿El niño no camina?». La frase sonó más a juicio que a pregunta. Elena apretó los cubiertos, respiró hondo. Pero antes de decir algo, Jean se volvió hacia Sebastián. «Después de la cena necesito hablar contigo, en privado». Entonces Elena habló firme. «Jean, si has venido a pedir dinero, no pierdas tu tiempo. Eso se acabó». Jean soltó una risa corta y amarga. «Eso no es asunto de mujeres», gritó golpeando la mesa. El silencio cayó como una piedra. Sebastián se levantó despacio. Su mirada era dura, su voz cortante. «Vienes a mi casa, ofendes a mi hijo y a mi esposa, y aún tienes el descaro de pedir ayuda». Jean cruzó los brazos, desafiante. «Si no me ayudas, todos sabrán que este matrimonio es por conveniencia, y que tienes un hijo con discapacidad que escondes». El golpe fue rápido, directo, certero. Jean cayó de la silla sin entender qué había pasado. 2 criados corrieron para asistirlo. Sebastián dio un paso atrás, respiró hondo y ordenó: «Llévenlo a la habitación». Jean despertó con el rostro adolorido y el orgullo herido. Estaba tendido en la habitación de huéspedes, con la cabeza palpitando, aún confundido. Cuando Elena entró con una toalla en las manos y los ojos llenos de lágrimas, él no mostró arrepentimiento. Al contrario, sonrió con desdén y soltó: «Sebastián es un ingenuo. Deberías haberte ido con el conde». Elena contuvo el aliento. Intentó alcanzar al hermano que alguna vez conoció, pero lo único que vio frente a ella
fue la sombra de un hombre devorado por los vicios. Con la voz quebrada, le dijo que ya no podía protegerlo. Jean rió con desprecio, inclinándose hacia adelante. «No quiero ayuda, quiero dinero, y tú solo estás aquí por mi culpa». Las palabras fueron cuchillas. Elena cerró los ojos por un instante, como si pudiera borrar lo que había escuchado. Pero al abrirlos, su voz fue firme. «Toma tus cosas, vete de aquí». Jean la miró con rabia, pero no respondió. Tomó su bolso y salió, tropezando con sus propios errores, sin mirar atrás. Sola, Elena cayó de rodillas en el centro de la habitación. Los sollozos la invadieron como una marea alta. El dolor de perder el último lazo de sangre pesaba sobre su pecho. Se cubrió el rostro con las manos y su cuerpo tembló. No sabía si lloraba por rabia, desilusión o abandono. Sebastián la encontró así, encogida, destrozada, hecha pedazos. Se acercó sin decir palabra. Se arrodilló junto a ella y le tocó el rostro con una ternura inesperada. Elena alzó los ojos y en él encontró el refugio que no sabía que necesitaba. «Aquí estás a salvo, te lo prometo». El contacto de él era firme, pero contenido. Le pasó los dedos por el rostro, apartando los mechones húmedos por las lágrimas. Elena lo miró en silencio. No había exigencias ni prisa, solo presencia. Y en ese instante, ella se inclinó, sus labios buscando los de él como quien busca abrigo. El beso fue lento, casi temeroso, pero cuando se tocaron, todo cobró sentido. Había urgencia y alivio, hambre y entrega. Elena sintió el perfume suave de su piel, el calor que brotaba de su cuerpo. Las manos de Sebastián descansaron en su cintura, subiendo por su espalda con delicadeza. Ella respondió sin miedo. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no eran de dolor, eran de encuentro. Los cuerpos se acercaron como si se reconocieran desde hace mucho. Cada caricia era una promesa silenciosa de que, incluso entre ruinas, aún había belleza. Sebastián la desvistió como quien desenvuelve un secreto. Sus dedos recorrieron los botones con respeto. Sus ojos no se apartaron de los de ella. Cuando por fin estaban piel con piel, Elena tembló. No había prisa. Cada gesto era un susurro. Él la recostó con cuidado, cubriéndola con su cuerpo. Sus besos recorrieron su piel como rocío al amanecer. Elena lo rodeó con las piernas, con los brazos, con el alma. Los movimientos eran suaves pero intensos. El tiempo se deshizo. Sintió su aliento contra el cuello, el pecho fuerte latiendo sobre el suyo. Sus miradas se encontraban entre suspiros. Elena cerró los ojos y abrió el corazón. Nunca imaginó entregarse así. Nunca pensó que él pudiera recibirla con tanto cuidado. No hubo palabras, solo el sonido de dos corazones buscando el mismo ritmo. El calor de su cuerpo llenaba vacíos antiguos. Ella se aferró a su espalda, sintiendo cada fibra, cada respiración, cada gesto nacido del deseo sincero. Cuando los cuerpos se calmaron, Elena reposó su cabeza sobre su pecho, los ojos aún húmedos, pero con una sonrisa serena. Se sentía acogida, aceptada, querida. Sebastián acariciaba su cabello en silencio. En los días siguientes, Sebastián y Elena asumieron de una vez su matrimonio y el castillo cambió. La casa, antes gris y oscura, ahora se llenaba de luz y vida. A Elena le gustaba cocinar, los aromas invadían los pasillos. Estimulaba las piernas de Gustavo y, con el tiempo, el movimiento que antes se limitaba a los deditos comenzaba a alcanzar todo el pie. Aún no se levantaba, pero los pequeños avances surgían. Pasaron meses sin ninguna noticia de Jean. Pocos sabían que él estaba más cerca de lo que imaginaban. Jean había buscado refugio en la mansión del conde Laurent de Brissac. El hombre lo recibió no por compasión, sino por interés. Pagó algunas de sus deudas y ofreció monedas a cambio de un favor: secuestrar a Elena sin que el duque supiera que él estaba involucrado. Jean, destruido por el vicio y la rabia, aceptó sin vacilar. Dijo que su hermana había elegido al duque y le había dado la espalda a la familia. Ahora se sentía con derecho a venderla una vez más. El plan era simple y cruel.
Elena iba a la ciudad una vez por semana para comprar especias. Solía ir acompañada solo por Olivia y el cochero. El conde daría un fusil a Jean y 2 hombres lo acompañarían. La emboscada sería en el camino. Después recibiría su pago. «No es mucho, pero es lo que tengo», dijo el conde. Jean aceptó. Sabía que, si no lo hacía ahora, tal vez no tendría otra oportunidad de lucrar con su hermana. A la tarde siguiente, Jean y los 2 hombres se posicionaron en un tramo angosto del camino. Cuando se acercó la carreta de Elena, bloquearon el paso con troncos y apuntaron sus armas. El cochero tiró de los caballos, asustado. Elena bajó, confundida. El susto fue mayor al reconocer a su hermano. «Jean, ¿qué haces aquí?» Él solo dijo: «Anda, ven conmigo». Olivia intentó intervenir, pero Jean apuntó el fusil hacia ella y el cochero. «Si no viene conmigo, ustedes 2 están muertos». Elena gritó: «No, déjalos ir, Jean, yo iré contigo». Con un gesto seco, él la ignoró. Uno de los hombres jaló a Elena con fuerza. Jean la subió al caballo y partieron rumbo a la mansión del conde. El trayecto fue corto y silencioso. El corazón de Elena latía como un tambor. Al llegar, reconoció el lugar de inmediato. Era la propiedad de Laurent de Brissac. Bajó del caballo con el cuerpo en alerta. Al entrar, vio al conde esperando, sonriente. «¿Ves, Elena? Te dije que serías mía». Ella tembló. El conde se acercó a Jean y le entregó una bolsa con monedas. Jean ni siquiera miró a su hermana. Se dio la vuelta y salió por la misma puerta por la que había entrado. Elena sintió que las piernas le fallaban. No podía creer que eso estuviera ocurriendo de nuevo. Traicionada por su propia sangre, vendida por quien debía protegerla. Trató de correr hacia Jean, empujarlo, gritar, pero 2 hombres la sujetaron. «Llévenla al cuarto», dijo el conde. Elena forcejeó, pero no tenía fuerza suficiente para luchar contra 3. Fue arrastrada por los pasillos de la mansión mientras sus lágrimas caían calientes, mezcladas con rabia. Dentro del cuarto, Elena fue dejada sola. El lugar era amplio, amueblado con lujo, pero sin alma. El viento entraba por la ventana entreabierta. Se sentó en el suelo, apoyada contra la pared. El pecho le dolía, el corazón le ardía. Una vez más no era dueña de sí. No sabía si lograría salir de allí, pero algo era seguro: jamás se rendiría. Podían encerrarla, podían amenazarla, pero nunca le quitarían el coraje. Elena cerró los ojos un instante. Sentía miedo, sí, pero también una profunda indignación, una fuerza que crecía desde dentro. Aún no era el final, y no permitiría que lo fuera. La habitación era amplia, amueblada con un lujo frío, y las ventanas, cubiertas con rejas de hierro, negaban cualquier fuga. Elena caminaba de un lado a otro, con el corazón latiendo fuerte y la mente en alerta. Ya no lloraba. Cada paso resonaba con su inquietud, como si el suelo pudiera oír sus pensamientos. Necesitaba un plan, y lo necesitaba pronto. Sabía que el conde Laurent no retrocedería fácilmente. Conocía el tipo de hombre que era: vanidoso, vengativo, obsesionado. Y ahora, con el apoyo silencioso de Jean, creía poder tenerla como un trofeo. Pero Elena ya no era la misma mujer frágil de antes. Era esposa, protectora, alguien que había descubierto su fuerza. No sería tomada sin luchar. Cuando la puerta se abrió, Elena estaba de pie frente a la ventana, intentando parecer serena. El conde entró despacio, los ojos brillando con falsa admiración. Dijo que estaba más hermosa que nunca, pero Elena no respondió. Mantuvo la postura, mirándolo como si pudiera quemarlo con la mirada. Él intentó acercarse, pero ella retrocedió, firme. «No vas a tocarme», dijo ella, con la voz sin temblores. El conde sonrió con desprecio, como si la negativa fuera parte de un viejo juego. Dijo que nadie vendría a salvarla, que estaba sola, que Jean la había entregado como moneda de cambio. Elena sintió un vuelco en el estómago, pero mantuvo la cabeza erguida. No podía mostrar miedo. No lo merecía. En el castillo, Olivia irrumpió en el despacho desesperada. Gritaba que Jean había tendido una emboscada, que casi la mataba, y solo no lo hizo porque Elena aceptó ir. Sebastián se levantó de golpe. El color desapareció de su rostro
y llamó de inmediato a sus hombres. Envió mensajeros por los caminos y ordenó preparar 20 caballos. La angustia le apretaba el pecho. Poco después llegó el cochero. Estaba pálido, sudoroso, sin aliento. Dijo que creía haber reconocido a uno de los hombres que se llevaron a Helena. Era el mismo que acompañaba al conde Laurent el día que visitó el castillo. Sebastián no necesitó más. La rabia lo impulsó. Reunió a sus mejores hombres y partió con urgencia. Helena no estaba sola, no lo permitiría. Mientras tanto, en la habitación cerrada, Helena trataba de entender cómo la veía el conde. Preguntó con frialdad por qué siempre la había perseguido. El conde se encogió de hombros. Dijo que ella fue la única mujer que lo rechazó, la única que dijo no, que su padre lo había apartado, pero eso solo aumentó su deseo. Helena lo entendió todo. No quería amor, quería poder. Intentó retroceder, cambiar el rumbo de la conversación, pero él se acercó demasiado. Dijo que ahora era suya, que no servía de nada gritar, nadie la oiría. Helena contuvo el impulso de escupirle. En lugar de eso, mantuvo la voz firme. Lo que sientes por mí no es deseo, es enfermedad. Al oírla, el conde se irritó. Se dio la vuelta y salió con furia. Cerró la puerta con violencia y echó el cerrojo. Helena corrió y trató de abrir, pero era inútil. La manilla no se movía. Gritó, golpeó con los puños, pero nadie respondió. Se dejó caer al suelo, las manos temblando. El sonido de sus propios gritos la aturdía. Tenía que ser fuerte. Sebastián vendría. Lo creía con todo su ser. Entonces, un estruendo sacudió la casa. Helena se quedó helada. Oyó pasos, voces, el tintinear de armas y el sonido seco de la madera rompiéndose. Sebastián, solo podía ser él, comenzó a gritar más fuerte, con toda su alma. Llamó por él, por ayuda, por justicia. En la planta baja, el conde escuchó. Bajó corriendo y lo encontró allí, furioso. El duque lo miró a los ojos y lanzó la pregunta sin rodeos. ¿Dónde está mi esposa? El sonido de los gritos de Helena cortó el aire como una flecha. Sebastián no esperó respuesta. Los hombres del conde desaparecieron en el caos. Y en ese instante se desató la guerra entre dos hombres, uno por obsesión, el otro por amor. El arma del conde apuntaba directo al pecho de Sebastián. El duque, firme, no retrocedió. El conde gritó para que se marchara, que no tenía nada que hacer allí. Pero en ese instante, Sebastián oyó los gritos de Helena viniendo desde el piso superior. Su sangre hirvió. Ignorando el peligro, se lanzó sobre el conde con furia. Sus hombres lo ayudaron a desarmarlo. Con el camino libre, Sebastián subió corriendo por las escaleras antiguas, el corazón desbocado. Helena gritaba, intentando abrir la puerta. Cuando el duque llegó, la derribó de un golpe. Helena estaba en el suelo, los ojos húmedos. Al verlo, corrió hacia él. Él la abrazó con fuerza y preguntó si estaba bien. «Ahora sí», susurró ella, entre lágrimas. Sin soltar la mano de Helena, Sebastián la llevó de nuevo al vestíbulo. Ordenó que sus hombres llevaran al conde ante la corte y relataran todo lo ocurrido. La expresión del duque era implacable. No permitiría que ese hombre escapara de la justicia. Helena aún temblaba. Sabía que había escapado por poco. Estaba viva. Y ahora era libre. Los días siguientes fueron de silencio y descanso. Helena no quería hablar sobre lo vivido. Sebastián respetó su tiempo, la cuidaba con devoción. A veces, la encontraba sentada junto a la ventana en plena madrugada. Solo se sentaba a su lado y tomaba su mano. No hacían falta palabras. El amor hablaba por ellos. El tiempo pasó. Meses corrieron como hojas llevadas por el viento. Jan nunca más apareció. Y el conde, encarcelado, enfrentaba su juicio. El castillo retomó su rutina, pero ya nada era igual. El dolor había dejado marcas, pero también fuerza. Helena, más serena, miraba al futuro con otros ojos. Ya no era la misma mujer que llegó allí. Una tarde dorada, Helena entró en el despacho donde Sebastián escribía. Tenía los ojos brillantes, como quien guarda un secreto hermoso. «Tengo 2 sorpresas para ti»,
dijo con dulzura. Sebastián sonrió, cerró su cuaderno y se levantó, curioso. ¿2? Ahora sí me has intrigado. Ella extendió la mano. Ven conmigo. Debes ver esto. Guiado por ella, Sebastián cruzó los pasillos hasta el salón principal. Al entrar se detuvo. Sus ojos se fijaron en la escena. Gustavo estaba de pie, con dificultad, apoyado en muletas, pero caminando. Pequeños pasos, inseguros pero reales. El tiempo se detuvo. Sebastián se acercó, se arrodilló y abrió los brazos. El niño, con esfuerzo, caminó hacia él. Sebastián lo acogió con ternura, conteniendo las lágrimas. «Estás caminando, mi pequeño». Elena se acercó y le tocó el hombro. «Es un milagro», dijo con voz temblorosa. Sebastián la miró con los ojos llenos. «No sé cómo agradecer esto». Elena sonrió. «Aún falta la segunda sorpresa». Él la miró confundido, aún arrodillado junto al hijo. Elena se inclinó, tomó su mano y la colocó sobre su vientre. «Vamos a tener un bebé». Sebastián sintió el corazón acelerarse. Por un instante no dijo nada. Solo la miró hasta que los ojos se le llenaron de nuevo. «Mi amor, qué noticia tan maravillosa». La abrazó con fuerza. No había más dolor, solo futuro. Gustavo, todavía apoyado en las muletas, observaba todo con una sonrisa tímida. Ese salón, antes lleno de silencio, ahora rebosaba vida. Elena lo llamó extendiéndole la mano. Sebastián se acercó y los abrazó a ambos. Era su nueva familia, un renacer nacido del dolor que ahora florecía en amor. La felicidad era posible y estaba allí. Más tarde, a solas en la habitación, Elena apoyó la cabeza en el pecho de Sebastián. «Pensé que nunca conocería esto», susurró. Él acarició su cabello, en silencio. Afuera, el viento movía las hojas del jardín. En el castillo de muros antiguos, el amor ahora respiraba libre. Nada fue fácil, pero fue real, y por eso valió cada cicatriz.